Hola, bienvenidos a otro episodio de Hilando y Deshilando Historias. El día de hoy, usualmente yo contaría la historia de lo que es el 24 de diciembre, el 25 de diciembre, el nacimiento de Cristo, la natividad. Sin embargo, el día de hoy vamos a hablar de otro tema bíblico, por así decirlo, y es justamente la historia de la Biblia. La palabra Biblia es una palabra griega que significa libros. Por lo tanto, el concepto de por sí, el de la Biblia, es una aglutinación de varios libros. Y de todos estos libros, de todos los libros que pues, hoy hacen parte de esta Biblia, eh, era un acervo fluctuante, o sea, los libros fluctuaban dependiendo, digamos, de la zona, de la región en la que pues justamente el cristianismo estaba llegando después de la muerte de Cristo, de San Pablo, toda la parte de lo que era pues el Imperio Romano, dependía, digamos, de cada región y pues de cada, pues digamos, dogma. Los libros de esta Biblia dependían justamente, digamos, de esas cosas, de esas cuestiones sociales, del ambiente, digamos, pues, de lo que se enseñaba, digamos, como pues justamente el dogma. Sin embargo, justamente por esta necesidad de pues, establecer como un canon, eh, la iglesia, entonces, o sea, lo que comúnmente se establece como la iglesia católica, que es por allá en el 325, en el concilio de Nicea, que se establecen, digamos, los cuatro evangelios. Esto se da justamente en un momento en el que pues hay muchas herejías, o bueno, lo que más adelante se terminó llamando herejías, más bien como diferentes enseñanzas, como el arrianismo, que decía pues que Cristo no era hijo de Dios, el pelagianismo, muchas otras herejías. Justamente la Iglesia Católica tenía la necesidad pues de establecer pues como pues un dogma, como esto es lo que los fieles tienen que seguir. Y obviamente en esa necesidad tiene que haber como pues tiene que establecerse pues una Biblia como tal que siga los dogmas de la recién creada Iglesia Católica. Entonces, en el año 367, el señor Atanasio de Alejandría es el que fija justamente el canon del Nuevo Testamento. Unos años más adelante, el Papa Damaso I es entonces el que acuerda, pues en un concilio junto con el Colegio Cardenalicio y con otros obispos, se acuerda entonces los 72 libros bíblicos. Sin embargo, a pesar de este acuerdo, el problema se seguía manteniendo. O sea, había regiones que le incluían ciertos libros y ciertos que pues no eran como tal lo acordado por el Papa Damaso. O sea, lo que termina pasando es lo siguiente. El texto correspondiente canónicos era siempre diferente. O sea, las versiones a finales del siglo IV corresponden entonces a la versión griega en la traducción de los 70, o sea, que era el canon alejandrino, que añade algunos libros en griego, que eran lo comúnmente llamados los deuterocanónicos, que era lo que, o sea, incluían los libros de Judith, Tobías, Macabeo, Sabiduría, Eclesiástico, Carta de Jeremías, la historia de Susana y otros cuantos libros, a la Biblia hebrea, ¿sí? Que era pues el canon palestino. O sea, también incluso a este se le añadió también que circulaba pues una traducción siriaca llamada la Peshitta, pues se hacían entonces también pues traducciones de esto, traducciones armenias, georgianas, bohairicas, entonces pues había un montón de Biblias en esa época. El problema, o sea, en ese concilio, cuando el Papa Damaso entonces establece esos 72 libros canónicos bíblicos, pues el problema desgraciadamente no se solventa. Entonces, el Papa Damaso le pide al señor San Jerónimo, Jerónimo de Estridón, que entonces, señor, establezcame una Biblia, establezcame como algo que podamos agarrar, que la Iglesia Católica pueda agarrar y decir, este es el libro canónico que todo el mundo debería seguir. San Jerónimo entonces lo que hace es traducir ya como tal, se establece entonces pues el libro canónico y se traduce, se pasa digamos de un latín
clásico, el latín clásico que utilizaba, por ejemplo, Cicerón, a un latín ya muchísimo más fácil de manejar. Entonces, eso es lo que hace simplemente San Jerónimo, por eso se llama Vulgata, significa edición divulgada. Esta versión entonces nueva, ya como tal, canónica por así decirlo, de la Biblia de San Jerónimo, va entonces gradualmente a sustituir pues, las versiones anteriores. Sin embargo, pues no se va a lograr imponer sino hasta después de la época carolingia. Es justamente Carlomagno, ese gran emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, que en su afán, en su programa, digamos, de establecer pues un imperio pues más unido, va entonces a tratar justamente pues de crear una revisión de esta Biblia, de la Vulgata, por allá en el 789, en Admonitio Generalis. Entonces lo que va a tratar es justamente implantar pues una liturgia general en todas sus tierras, en todo el imperio, pues a través de pues una versión de la Biblia que pues todo el mundo pueda entender y que vaya justamente pues para todos los francos. Esta revisión se hace basado en la Vulgata de San Jerónimo. Los esfuerzos entonces de los carolingios van a crear entonces pues obviamente unas ediciones mucho más correctas y más completas de la Biblia. Sin embargo pues no como tal una concordada, o sea, no todo el mundo va a estar muy de acuerdo digamos con estas nuevas versiones. Sin embargo, esa versión concordada se va a dar más o menos hasta el siglo XII después de Cristo, con el señor Esteban Langton, ya que pues los correctores, que es uno de los correctores de la Universidad de París, que entonces van a obviamente corregir un poco más la Biblia, van a tratar de hacerla muchísimo más cercana a las fuentes originales. Y Esteban Langton justamente, por allá a principios del siglo XIII, va a ser el que va a dividir entonces pues la Biblia en los versículos que las conocemos hoy en día. Justamente la Biblia es pues uno de esos textos que pues pocas revisiones se le va a hacer después de esto, después de lo que pues de la Universidad de París hizo. Una de las solamente más adelante se van a hacer pues traducciones, a pesar de que justamente la primera traducción de la Biblia se da del griego al eslavo por allá en el siglo IX. Sin embargo, después de ya del siglo XIII, las únicas, por así decirlo, revisiones que se da del texto sagrado es cuando se les va a traducir, pues ya como tal, ya no del latín de la Vulgata de San Jerónimo, sino como tal, traducido a lenguas vernáculas, lo que ya es como tal, pues el castellano, el inglés, el alemán, que va a suceder pues ya en los siglos por allá, más que todo finales del siglo XIII, XIV y pues XV. Y bueno, ese es el final del video, espero que les haya gustado y espero que tengan una muy feliz Navidad.